Gracias por seguir con nosotros en la tarde. Vamos directamente con un anuncio hecho por Donald Trump que está sacando chispas porque ha decidido retirar a Estados Unidos del acuerdo de asociación transpacífico que ha generado dudas entre sus miembros sobre la posibilidad de sacar adelante el tratado sin la mayor economía del grupo. El TPP, firmado en junio de 2005 por 12 países con el objetivo de crear una futura zona de libre comercio interregional entre Asia y América, es decir, la más grande del mundo, fue un elemento clave de la política exterior de Barack Obama para hacer frente a la influencia de China. Y en Washington, Diana Castañeda nos tiene la información puntual de este acuerdo. Hola, buenas tardes, los saludo desde la Casa Blanca. Con preocupación se ha recibido este anuncio del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de no seguir adelante con el TPP. Los 11 países miembros sin Estados Unidos están considerando si seguir adelante o no con este intercambio comercial, ya que con Estados Unidos suman el 85% del Producto Interno Bruto global y sin Estados Unidos tan solo el 40%. Pero a esto también se le suma la preocupación de naciones como México, que hacen parte del TPP, ante la posibilidad que también se vayan a revisar otros acuerdos comerciales como NAFTA, en los cuales son miembros no solo México, Estados Unidos, sino también Canadá. Y es que este acuerdo había sido una de las iniciativas del presidente Barack Obama y buscaba como objetivo el TPP hacer contraparte a la influencia de la economía de China. Sin embargo, ahora este anuncio hecho por Trump en un video sobre lo que sería su política en los primeros 100 días de mandato ha dejado con preocupación a estas 12 naciones. Creo que el argumento que yo haría es simplemente que si el Congreso no avanza con la ratificación del acuerdo transpacífico, es una oportunidad perdida para el pueblo estadounidense, en parte porque hay señales muy claras por parte de otros países del TPP que dicen que de hecho van a continuar con ese acuerdo incluso si los Estados Unidos no está ahí, y eso va a poner a los trabajadores y a nuestras empresas en desventaja. Hay otros países con economías crecientes y significativas con los cuales Estados Unidos ya hace negocios, pero los negocios de aquí y los trabajadores de aquí van a ser puestos en desventaja porque no nos beneficiamos de las cosas que se pueden crear con el TPP. Bien, y es que están en juego cerca de 800 millones de consumidores alrededor del mundo que hacen parte de este acuerdo comercial, sobre todo también porque hay mucha expectativa ante la posibilidad que cuando llegue Donald Trump aquí a la Casa Blanca inicie una política proteccionista económica sin precedentes. Esta es la información que por el momento se registra desde Washington. Vuelve a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Diana. Y desde Washington nos acompaña Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina del Centro para la Libertad y Prosperidad Global, Cato Institute. Señor, muy buena tarde, bienvenido. Buenas tardes. Parece un choque de titanes en estas visiones. Por un lado, Barack Obama quería abrir y participar en este acuerdo, quería dejarlo como un legado, y por otro, el presidente electo dice que sería una porquería para la economía de los Estados Unidos. ¿Quién tiene la razón o si hay un punto medio entre estas dos visiones? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente Obama, aunque tampoco podemos exagerar los beneficios del TPP. Hay diversos modelos que señalan de que las ganancias serían reales, pero tampoco serían enormes para las economías de los países partícipes en este. Sin embargo, es más que nada una derrota simbólica para aquellos que creemos en el libre comercio, el hecho de que un acuerdo comercial que tanto tiempo se duró negociando y que venía a abrir importantes sectores de la economía de un país como Japón, por ejemplo, que Japón, recordemos, es la tercera economía más grande del mundo, es el partícipe de este acuerdo comercial. Es una derrota simbólica muy importante que demuestra que estamos en nuevos tiempos en donde efectivamente el discurso proteccionista, del cual hizo bandera Donald Trump, pero no exclusivamente Donald Trump, también Bernie Sanders en el Partido Demócrata, la misma Hillary Clinton manifestó su oposición al TPP, así que estamos entrando en una nueva era en donde muy probablemente no haya mayores avances en materia comercial y más bien tenemos que estar muy a la expectativa
de posibles retrocesos, pues si se cumplen las promesas de Donald Trump de renegociar otros tratados comerciales que ya existen. La implementación del TPP estaría en crisis si permanece, por ejemplo, Japón, si permanece en México, sin Estados Unidos, o ante esa cláusula del 85% del PIB del propio acuerdo, definitivamente el TPP está muerto. Bueno, el primer ministro japonés Shinzo Abe dijo ahora en su visita a Lima durante la cumbre de la PEC que un TPP sin Estados Unidos no tiene sentido. El TPP ha probado ser muy polémico en algunos países, principalmente en Japón. Japón es una economía que es bastante cerrada en algunos sectores, como el sector agrícola, y el primer ministro japonés había impulsado muy fuertemente, a pesar de oposición, incluso entre su mismo partido político. Un TPP sin Estados Unidos probablemente elimine el incentivo que Shinzo Abe tenía para impulsar este acuerdo comercial que había probado ser bastante impopular entre ciertos sectores de la sociedad civil japonesa. Habría que ver si otros países levantan la bandera de su ratificación. Hay que ver Justin Trudeau, por ejemplo, el primer ministro canadiense. Él no ha dicho mayor cosa sobre el TPP, aunque la expectativa es de que lo va a favorecer. Pero nuevamente, la cereza en el pastel, y más que la cereza en el pastel, casi que el pastel entero, era Estados Unidos, la primera economía mundial que era partícipe de este acuerdo, y su retiro, sin duda alguna, significa un golpe, si no mortal, un golpe significativo para este acuerdo comercial. Ahora, literal, en términos personales, para el bolsillo del estadounidense promedio, ¿qué significa esta decisión de Donald Trump? Bueno, recordemos que los beneficios del libre comercio entran por dos vías. Por un lado está la vía exportadora. Millones de puestos de trabajo en Estados Unidos dependen de las exportaciones. Y está comprobado que en Estados Unidos aquellas personas que trabajan en industrias exportadores tienen una prima salarial del 18%, es decir, ganan 18% más en promedio que sus pares que trabajan en industrias no exportadoras. Así que el hecho de abrir nuevos mercados a las exportaciones estadounidenses, sin duda alguna, hubiera beneficiado a los trabajadores de este país. Recordemos que, como decía, señalaba anteriormente, en ciertos sectores, como el agrícola, el mercado japonés, el tercero más grande del mundo, es bastante cerrado, y entonces esto iba a beneficiar a las industrias exportadoras de Estados Unidos. Pero también en la materia de importaciones, Estados Unidos se beneficia ampliamente del libre comercio y la importación de bienes y servicios de otros países. Se estima que una familia estadounidense promedio se ahorra aproximadamente $5,000 al año en productos, a la hora de comprar productos de bienes de consumo, bienes para vestir, etcétera, calzado, que son importados. Así que abrir el mercado estadounidense aún más a las importaciones de otros países, por ejemplo de Vietnam, un país de 90 millones de personas que es parte de este TPP, hubiera sido sin duda alguna beneficioso también para los consumidores estadounidenses. Esos beneficios han sido mesurados, han sido medidos y estaban claramente sobre el tapete. Sin embargo, pesó más los prejuicios proteccionistas que ventiló Donald Trump en la campaña, y que ya han dado al traste con la incorporación de Estados Unidos a este acuerdo. ¿Qué países son los principales afectados por este anuncio? Y también en el contraste, por ejemplo, Colombia tendría que entrar primero a la PEC y después intentar entrar al TPP si es que le interesara. ¿Qué otras economías podrían levantar la mano para tratar de entrar al libre comercio? Bueno, ahora los ojos están sobre China. El presidente Xi Jinping dijo en Lima de que China estaba interesada en llenar este vacío que Estados Unidos está dejando y en ser la voz cantante sobre el libre comercio en la región. Yo sería un poco más escéptico del posible liderazgo chino. China es un país bastante proteccionista, es un país bastante mercantilista, no necesariamente es la clase de voz que los librecambistas, la gente que cree en el libre comercio, nos gustaría hacer que fuera la voz campante en este nuevo escenario. Pero sin duda alguna, efectivamente ya existen diferentes acuerdos que están siendo negociados entre China, Japón, Australia, incluso la misma India. Grandes países que no se van a quedar atrás y que van a proceder con estas negociaciones. La Unión Europea, por otra parte, también ya engavetó la idea de un TLC con Estados Unidos, un tratado comercial que ya se venía negociando desde hace un par de años
Así que nuevamente creo que la voz de liderazgo en materia de libre comercio va a caer sobre los países en desarrollo, puesto que por el momento el ánimo que predomina en los países desarrollados es un ánimo proteccionista y es un ánimo de no avanzar más con esta agenda y, como mencioné anteriormente, quién quita que hasta retroceder en algunos aspectos. Es Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina del Centro para la Libertad y Prosperidad Global Cato Institute. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Un placer.